del sistema, no soy muy optimista de que vaya a tener una reconcepción del capitalismo guiado por las finanzas. Bueno, Juan Pablo, no, me gustaría que de pronto complementáramos sobre la opinión que tiene Diego, un poco menos optimista. ¿Qué perspectivas a nivel macroeconómico podría haber en respuesta a esto? Voy a saltar un poquito la siguiente pregunta y la siguiente pregunta que sí estaba en la agenda, que es de qué forma las instituciones económicas multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el BID han atendido la crisis y si estas recomendaciones pues son suficientes, sobre todo hablando de países emergentes. Eh, bueno, un saludo para todos. Gracias a la Universidad Privada de Bolivia por esta mala invitación. Un saludo a su comunidad académica, a sus profesores, sus estudiantes y a los administrativos que nos están ayudando a hacer posible esta administración. Y por supuesto, un saludo a Diego y a Alejandra. Un placer poder compartir con ustedes un panel y poder conversar desde aquí, desde Colombia, desde la fría Bogotá, con la más fría y alta y más alta gentes de La Paz. A ver, una reciente entrevista que le hicieron a la señora de apellido Reinhardt y a un señor de apellido Rogoff, que son tal vez dos de los economistas del establecimiento global, de las organizaciones multilaterales más prestigiosos a mi juicio y con un enfoque de seriedad muy importante, señalan unas cosas que quiero plantear aquí. Uno, ellos dicen que esta economía se parece mucho a la de la economía de la guerra. Yo, como para ponerle algo de humor, la he llamado como una especie de economía zombie, ¿sí? Porque pues, es una cosa extraña, porque no es propiamente la economía de guerra, porque no hay una confrontación militar, pero se parece, o sea, lo señalan, es una economía muy particular en el cual se necesitan medidas muy particulares para atender la situación. Eso es lo primero que dicen Reinhardt y Rogoff. Lo segundo que dicen es, en estas circunstancias no es posible mantener la independencia de los bancos centrales. O sea, este pilar de las políticas económicas que se implementaron especialmente en los países de América Latina, países que son unas especies de subsidiarios de la política económica global, que tan fuerte defendieron esta independencia de los bancos centrales como una especie de santo grial. Estas dos personalidades que fueron altos directivos del Fondo Monetario Internacional y hoy son profesores en escuelas muy prestigiosas del mundo de los negocios, dicen, en esta situación es imposible sostener la independencia de los bancos centrales. Luego es estratégico que se coordine la política fiscal con la política monetaria y que los gobiernos nacionales, estas sí son mis palabras, se pasen por la faja, aquí decimos en Colombia, es decir, se pasen por encima eso de las independencias de los bancos centrales. Lo tercero que dicen es, aquí lo que está primando es la incertidumbre como en 1929. O sea, no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. La única certeza que tenemos es que no sabemos qué va a pasar y la certeza sobre lo que pasó inmediatamente ayer y que estamos en una pandemia que va a afectar a un montón de gente y que en el caso, por ejemplo, de países como Colombia y en muchos países de América Latina, que hoy es el nuevo foco de la pandemia, estamos apenas empezando a contar muertos y a contar contagiados por esto. Lo cuarto que dicen es que hay que bajar las tasas de interés e incluso crear tasas de interés negativas. Y por último, no ven una vuelta a la normalidad antes de 5 años. Esto es lo que dicen estas dos personalidades del Fondo Monetario Internacional o exaltos funcionarios. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy viendo como uno tiene que leer entre líneas todos estos comunicados que emiten el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo? Y yo diría como dos cosas para expresar la pregunta en ese marco inicial que hice. Uno, es una especie, a mi juicio, de sálvese quien pueda. Es más o menos, usted tenía una capacidad nacional para actuar y esa es con la que cuenta. Mire a ver cómo esa capacidad nacional
le ayuda a resolver la situación que está enfrentando. Es decir, América Latina es un continente con una alta desigualdad, altamente informal, con unas debilidades estructurales en materia de su aparato productivo inmensas, extremadamente dependiente de la producción interna, en los mercados internos de la producción de bienes con bajo nivel tecnológico. Luego, usted no va a tener cómo resolver ese problema. Mire a ver cómo es que hace en medio de las políticas que nosotros siempre le hemos recomendado. Ojo con la austeridad, que no se le vaya a ir la mano en el gasto público y mire una serie de cosas. Miren ustedes unas cosas particulares con las cuales nos coge esta situación. El principal país exportador de medicamentos en América Latina es Panamá. ¿Alguien conoce una fábrica grande de medicamentos en Panamá? O sea, Panamá es el principal exportador de medicamentos en América Latina y todos sabemos que Panamá, allá en el puerto de Colón, es un centro de contrabando global. A las cosas hay que decirlas por su nombre. ¿Y eso qué significa? Que en medio de esta situación, donde se necesita una industria farmacéutica fortalecida, nosotros tenemos una industria farmacéutica absolutamente débil. Y esto las autoridades internacionales lo dicen, hombre, sálvense quien pueda. Y así de manera sucesiva, dicen toda una serie de cosas que es como leyendo entre líneas, cada uno verá cómo resuelve el problema. Y lo segundo que veo de esos organismos multilaterales es que cualquier cosa puede pasar menos que se afecten las reservas internacionales para poder resolver alguna corrida financiera y poder atender los intereses de los acreedores de una región altamente endeudada y con presencia muy importante de capital extranjero. Es decir, cualquier cosa puede pasar menos que dejen de pagar la deuda externa y que dejen de garantizar que los flujos de capital, el balance neto de la renta hacia América Latina siga siendo negativo. Es decir, que América Latina siga siendo un exportador neto de capitales. O de otra manera, que América Latina siga siendo un país, una región de la cual se fuga del ahorro nacional para irse a los grandes centros. Luego, eso es como lo que yo leo de esas políticas. Cualquier cosa puede pasar menos que ustedes dejen de pagar esas acreencias globales, producto de o la deuda externa o los ingresos de capital por la vía de inversión extranjera directa a estos continentes. Y eso pues tiene que abrir una discusión sobre la estructura, la debilidad y las fortalezas de nuestro aparato productivo en materia agrícola y en materia industrial y las relaciones que hemos construido con ese capital que ha venido o a prestarnos plata o a hacer procesos de inversión y de integración dentro de las fronteras de nuestros países. Creo que esa discusión deberíamos darla con tranquilidad en medio de esta situación para poder definir cómo tenemos que construir un capital más productivo y un mercado laboral que no sea el que tenemos en la actualidad, que permita resolver cómo producir más y mejor dentro de América Latina y distribuir mejor la riqueza y tener unas relaciones, yo creo, mucho más equilibradas entre los países más desarrollados y los países de América Latina. Bueno, y entonces aquí pues vamos a enlazar perfectamente con la siguiente pregunta que tiene que ver con ya un poco hablando de América Latina. ¿Cuáles son los principales impactos económicos que podemos encontrar en las economías latinoamericanas, dado el contexto que ya también mencionaba Juan Pablo, economías altamente desiguales, economías con una distribución del ingreso bastante precario y con aparatos productivos pues todavía también muy precarios? Entonces, esa sería la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué podríamos decir de las respuestas de los gobiernos latinoamericanos en términos globales? Vamos entonces a darle primero la palabra. La idea es que la respondan ambos. Diego primero y luego Juan Pablo. La idea es que en esta pregunta nos tomemos cada uno 5 minutos. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Bueno, se impacta de manera distinta. Yo creo que en términos macroeconómicos hay muchos patrones similares, ¿no? Yo creo que hay patrones de que en general somos unos países con una alta restricción externa,
Esto quiere decir que en gran parte necesitamos de divisas todo el tiempo para el acceso a muchos bienes y servicios que vienen del resto del mundo. Entonces creo que este es un primer punto. No hay que olvidar que la crisis del COVID ha traído una de las fugas de capital más grandes de las economías emergentes, en general de todas las economías emergentes. Hay una salida muy fuerte, digamos, de capitales. Entonces, digamos, ese es un patrón similar que se puede ver en la devaluación de la moneda, es decir, que las monedas locales de diferentes países de América Latina pierden valor respecto a monedas de referencia como el dólar o incluso como el euro. Entonces creo que hay como una serie, digamos, de patrones muy similares, ¿no? Adicionalmente, cuando uno lo mira en términos de desigualdad, pues somos las regiones más desiguales del mundo y por lo tanto, digamos, el impacto es muy similar. Creo que hay como unos patrones, creo que más que pensarse de manera distinta, yo creo que hay unos patrones en términos macroeconómicos, pues muy similares, ¿no? Muy similares en términos del choque, independientemente de los tipos de gobiernos que, digamos que, pues que haya, ¿no? Evidentemente, pues algunos gobiernos más en un espectro a la izquierda política, otros un poco más a la derecha, pero en términos de la estructura macroeconómica es similar. Tal vez pueden haber diferencias en términos de los tipos de commodities de los que dependen los países. Seguramente los países más petroleros, de dependencia mucho más petrolera, tienen un choque más fuerte, porque incluso hubo una situación curiosa en el mercado financiero norteamericano y es que incluso en un día antes de que vencieran los contratos futuros, el precio del petróleo estuvo en un precio negativo. Esto implica que tocaba pagar para que lo guardaran. Y adicionalmente, pues es una de estas materias primas que tuvo un choque muy fuerte y de la cual los países petroleros dependen mucho sus finanzas públicas, ¿no? Entonces, creo que cuando uno empieza a ver por el tipo de commodities, los choques pueden ser digamos, levemente diferentes, pero pues más allá creo que por la dependencia externa, que es el patrón tradicional, va a ser similar. Adicionalmente, creo que todos nuestros países aumentarán sus niveles de endeudamiento por la misma presión de las multilaterales que se da, que ya mencionaba Juan Pablo. Hemos visto ya que muchos países han tomado las medidas a las que se resistían los movimientos sociales. Ecuador decidió de tajo poner el subsidio a la gasolina. El ministro de Hacienda o de Finanzas de Colombia ya ha tomado un poco la decisión, lo ha anunciado públicamente, que lo que viene después de la crisis será más austeridad. Entonces, las respuestas de política que vienen condicionadas por los créditos y los paquetes de auxilio de las instituciones multilaterales, pues seguramente van a tener impactos similares. Entonces, no, seguramente harán algunas pequeñas diferencias, pero pues en términos macro, que es un poco lo que yo más trabajo, encuentro más bien pues muchas similitudes. Evidentemente hay algunos casos como el de Bolsonaro, que ha sido un escéptico de la pandemia y claramente, pues si uno es escéptico de la pandemia, los resultados son desastrosos como se está viendo en Brasil en términos de número de muertos y demás, ¿no? Evidentemente el manejo político, creo que Brasil es como el lunar negro de un manejo político un poco diferente al resto de la región, independientemente de las orientaciones políticas. Argentina tiene una orientación política diferente a la de Colombia y también han aplicado cuarentenas estrictas. Entonces creo que ahí uno podría encontrar algunos puntos distintos, ¿no? Y, y evidentemente, claro, estoy conectando con la segunda pregunta. Yo creo que pensar si ha sido acertada, tal vez ha sido acertada, pero no ha sido lo suficientemente profunda. Hay casos como por ejemplo el caso de Perú, que el gasto público que se ha destinado a la solución de la pandemia está muy por encima del resto, digamos, de la región, eso es importante. De hecho, han sido un poco más agresivos con el sector financiero en términos de, por ejemplo, permitir a la gente que utilice algunos de los ahorros en fondos de pensión privados para la pandemia, que claro, eso puede tener unos efectos sobre la pensión, pero eso tampoco le gusta al sector financiero. En cambio, otros países, como caso Colombia, le han apostado en primer lugar a una defensa, digamos, de la banca y sobre todo a la estabilidad financiera por encima de tener unos programas sociales mucho más ambiciosos, ¿no? Entonces yo creo que esos son uno de los puntos que uno podría pensar. Evidentemente, todos los gobiernos latinoamericanos y todos los países del mundo han tenido que activar la bazuca del gasto público, les guste o no. La pregunta del millón es qué tan profunda y por qué tanto tiempo lo van a hacer. Decía un exministro colombiano que, bueno, que en esta pandemia, que la paradoja de seguir keynesiano en esta pandemia era que
que a todos les toca aplicar políticas keynesianas, pero que para algunos, como los que tienen una visión más ortodoxa de la economía, simplemente era como un rol de anestesiólogos que aplicaban la medicina keynesiana a la economía, pero pues luego usted se despierta y ya deja de ser keynesiano. Pues porque al final de la historia, cuando usted tiene un mayor nivel de gasto público, cuando usted recurre a que los bancos centrales puedan ser prestamistas del gobierno, pues eso no le gusta al sector financiero. Y hay unos países que han protegido más al sector financiero que otro, y en eso y en esa escala de qué tanto usted protege al sector financiero, uno podría ver qué tan acertado no es un gobierno. Si uno lo mira por encima, bueno, sí, todos han sido acertados, han activado la bazuca del gasto público, pero algunos lo han hecho a través del sistema financiero, privilegiando las transacciones financieras, privilegiando el fintech. Evidentemente, no es que esté mal usar las tecnologías de fintech y demás, pero al final, si no se hace con un uso práctico y transparente, sino de rentismo financiero, pues habría que preguntarse si la banca también sale fortalecida en la pandemia. Entonces, creo que eso sería otro punto ahí para reflexionar alrededor de si esa gestión ha sido acertada. Entonces, pues de nuevo, para resumir, diría que a simple vista depende de cada país qué tan profundo ha sido el nivel de gasto público y de compromiso, pero sobre todo estamos por ver qué tanto en el tiempo van a durar esas gestiones económicas, o si simplemente son paliativos del momento y después volvemos a lo mismo de antes, cuando eh, pase un poco los picos de la pandemia. Bueno, Juan Pablo. Bueno, para complementar o para desarrollar la línea que traza Diego y como poner un énfasis en otro lado, pues porque comparto la línea que él traza en este sentido de la política económica, pero señalar lo siguiente. Pues esta es una crisis en desarrollo y vamos a ver esto qué termina haciendo hacer a una serie de gobiernos que no han sido capaces de hacer en el pasado. Pero quisiera resaltar como un par de elementos que a mi juicio son estratégicos en esto de atender la situación de la pandemia. ¿Por qué lo digo? Suele decirse que las crisis son oportunidades y creo que todos vamos a terminar en medio de esta situación. No sé cómo será en Bolivia, pero aquí en Colombia vamos a terminar como con un tatuaje en el cerebro que va a decir crisis es oportunidad, porque eso todas las personas con las que uno habla se lo repiten y se lo repiten y se lo repiten como si estuvieran repitiendo una oración que yo recuerdo por allá en mi pueblo cuando era chiquito, que se llamaba Los Mil Jesuses, que se la ponían a uno a rezar una vez al año en la Semana Santa. De niño, arrodillado, frente a una imagen, le ponían a repetir 1000 Jesuses en medio de la Semana Santa, y así se siente uno con esto de la crisis como oportunidad. Pero de verdad, ¿esto se está aprovechando? O sea, ¿es de verdad o es una frase que se repite como una copla, pero que no está llena de contenido? ¿Por qué planteo esto? Primero, Reinhardt y Rogoff dicen hay que pasarse por la faja la independencia de los bancos centrales. Luego, esa es una de las primeras preguntas claves para saber si están actuando en el mediano y largo aliento de manera adecuada los países de América Latina. En el caso particular de Colombia, no están haciendo eso. En Brasil, tampoco. En México, tampoco. En Chile, tampoco. No están tocando la independencia de los bancos centrales para poder crear políticas económicas coordenadas. Luego, el mecanismo de transmisión de la política monetaria está haciendo el sistema financiero, como lo menciona el profesor Diego de manera acertada. Y en segundo término, para no entrar en más detalles de la dimensión del esfuerzo fiscal que se está haciendo, ¿qué tan grande es? O sea, si uno quiere compararse con alguien para poder definir qué tan grande debe ser el esfuerzo fiscal, pues mire a Alemania, que está comprometiendo más o menos el 40% de su Producto Interno Bruto en medio de esta situación entre gasto público directo, entre compromisos de respaldos y otra serie de medidas para decir, estamos dispuestos a gastarnos lo que haya que gastarse para evitar que se nos hunda la economía en medio de esta situación. Y frente a eso, pues uno ve en América Latina programas que no son tan tímidos como el de Perú,
y otros como el de Colombia, en este caso, que son muy tímidos, y ahí va usted pasando dependiendo de las situaciones y de las exposiciones que tiene cada país. Pero además creo que valdría la pena que uno analice si esta situación se está aprovechando para revisar la política comercial, la política en materia de inversiones, y la política de desarrollo industrial y desarrollo agrario y las inversiones en ciencia y tecnología en medio de esta situación. ¿Por qué lo menciono? Porque América Latina, en lo que se llaman las cadenas globales de valor, pues es un país es una región que está muy concentrada en la provisión de materias primas de baja transformación. Y eso es un eco de sus aparatos productivos internos en muchos casos. O sea, la estructura del comercio exterior es un eco del aparato productivo interno. La falta de diversificación del comercio exterior en materia de exportaciones es eco de la falta de diversificación del aparato productivo interno. Y en ese sentido creo que debemos plantearnos qué es lo que va a pasar con esas cadenas de aprovisionamiento en materia de producción de bienes estratégicos. Miren ustedes el caso, por ejemplo, de las grandes automotrices que en medio de esta situación, porque tenían la capacidad, se pasaron de hacer carros a hacer ventiladores, porque tenían un desarrollo industrial los países donde estaban ubicados. En Colombia en Colombia y en la mayoría de los países de América Latina, la industria automotriz es una industria ensambladora. No es una industria que produzca digamos, las materias primas industriales, los bienes intermedios de la industria. Y esta situación se va a aprovechar para cambiar eso y poder traer una serie de cadenas de valor a nuestras fronteras, o vamos a seguir exactamente igual para que se sigan consolidando déficits en cuenta corriente que son profundísimos y que hacen que se nos fuguen los capitales. O vamos a hacer que las agriculturas recuperen en América Latina ese objetivo de ser proveedores importantes de la demanda nacional por alimentos. O vamos a dejar que se siga importando bienes estratégicos en medio de estas situaciones donde ya se sabe que cuando hay este tipo de crisis, una serie de países deciden cortar los suministros de alimentos, con las implicaciones de hambruna que puede tener para aquellas naciones que son dependientes de esas importaciones de alimento. Y se va a permitir que siga siendo, por ejemplo, la propiedad intelectual una fuente de fuga de recursos por la vía del pago de regalías hacia los países desarrollados, o estos países vamos a usar toda esa propiedad intelectual que está libre en el mundo, que no está protegida en muchos de estos países, para crear base industrial de desarrollo científico, técnico, y que permita que haya una amplia innovación en las empresas familiares, no familiares, con vínculos con las bolsas de valores, emisoras de valores en el sistema financiero, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, se ha dicho que las empresas familiares de América Latina son poco innovadoras. Pero cuando usted va a las empresas familiares de los países desarrollados, ellas sí son innovadoras porque tienen una base que les permite ser innovadoras. Creo que esta situación sobre la gestión económica de los gobiernos debemos dar como un salto en la discusión, partiendo de lo que plantea el profesor Diego sobre la política macroeconómica, pero que también saltemos a las políticas sectoriales, a la política comercial, a las relaciones, a las políticas de ciencia y tecnología, del desarrollo productivo y a las políticas de propiedad intelectual, para ver si de verdad esta crisis se está convirtiendo en una oportunidad para que nuestras debilidades nacionales se conviertan en fortalezas y podamos transformar de manera adecuada los aparatos productivos nacionales y así sentar una senda de crecimiento que permita resolver tantos problemas en las economías latinoamericanas, como el bajo desarrollo científico-técnico, la desigualdad o las bajas financiaciones en los presupuestos para las artes, la cultura y el entretenimiento, entre otras muchas otras cosas. Bueno, estamos un poquito mal de tiempo, pero entonces voy a formular la siguiente pregunta para que Juan Pablo nos ayude. Ya después de este diagnóstico que hemos hecho de las economías latinoamericanas, cómo han dado respuesta, cómo algunas han sido más tímidas que otras. En el caso colombiano, en el gremio que yo represento, que es de pequeñas y medianas empresas, hemos señalado que este es un paquete de medidas económicas que no alcanza a responder a las necesidades del país.
En particular en el país, en Colombia lo que está pasando es que las micro, pequeñas y medianas empresas que conforman la gran parte del tejido empresarial, casi el 99%, y aportan al 80% del empleo del país, pues están viendo una respuesta a través de créditos, que es lo que ya han venido mencionando en términos generales Juan Pablo y Diego. Esta pues es una respuesta insuficiente y más dado el contexto en el que estamos, porque son empresas que tienen eso es un problema de insolvencia, no un problema de liquidez. Y en este contexto, pues eso es muchísimo más agudo. Una de las propuestas que nosotros desde el gremio hicimos y que en algunos otros países como Perú se implementó fue el subsidio a la nómina. Esto pues en miras a poder cuidar el empleo de las empresas, cuidar ese empleo formal, bien remunerado, que genera consumo y que de esa manera la demanda del país pues no cayera abruptamente porque generaría unos problemas muchísimo mayores si se cae la demanda. En este sentido y desde la perspectiva pues de las empresas nacionales, de la necesidad del país de cuidar no solamente su tejido empresarial de la producción real, sino también de equilibrar eso con el sistema financiero, qué sectores ganan y cuáles pierden en la crisis del COVID. Juan Pablo, si podemos responder esta pregunta en términos generales para América Latina y ya después vamos con Diego la siguiente pregunta. A ver, la CEPALA ha hecho un esfuerzo por estudiar a quién le va mejor y a quién le va peor, pero creo que eso es una situación que es más o menos similar en todo el mundo. Pues le va peor a quienes su actividad, su negocio está relacionado con el contacto social. A esos les va a ir peor porque hay una restricción del contacto social y esta restricción va a durar un buen tiempo. A las empresas vinculadas con el turismo, a quienes viven de las remesas por la crisis que hay en en los países del norte, a todo lo que tiene que ver con las artes, la cultura y el entretenimiento. Digamos que esas son empresas a las que les va peor, al comercio, al por menor, a las cadenas de aprovisionamiento y a la industria y a otras que no están tan dependientes como su área fundamental del negocio en el relacionamiento social o en el contacto social, pues también les va a ir mal porque se está viendo afectada la demanda y se está viendo afectada la oferta. Y yo creo que esto vale la pena para entender bien, más que a quienes les va a ir mal y a quienes les va a ir menos mal y a quienes están encontrando la oportunidad en el mundo empresarial. Creo que esta es una oportunidad para hacer una reflexión que considero importante porque en los últimos 30 años han ido corriendo ideas que a mi juicio distorsionan como la visión de la realidad y es, por ejemplo, plantear que la empresa como un punto de encuentro entre el capital y el trabajo, es un lugar que oferta empleo, cuando lo que hace es demandarlo. El que lo oferta es el trabajador. Y eso se ha ido como cocinando para desarrollar toda una serie de tesis que distorsionan la realidad y le evitan a cualquier persona que analice la economía como poder tener una orientación acertada simplemente para hacer correr ideas que justifican posiciones ideológicas y posiciones inconvenientes desde el punto de vista de los desarrollos nacionales de los países latinoamericanos, como por ejemplo que se garantice el bienestar de la población trabajadora para que esa población tenga más demanda y así haya más mercado nacional y las empresas nacionales tengan a quien más venderle. O sea, vale la pena que miremos como esa serie de ideas. ¿Por qué razón? Porque para desmitificar cosas como estas, el trabajo es el generador de la riqueza. Y hoy hay imposibilidad para generar riqueza porque el capital no está pudiendo explotar el trabajo. Esa es, digamos, una razón estructural que está desarrollando esta crisis de oferta y de demanda. Y eso vale la pena que se vea como una especie de elección en estos momentos. Y esa situación está llevando a que, como la masa inmensa de trabajadores o no están pudiendo ser explotados por el capital formal
o no están pudiendo desarrollar su vida en las actividades informales, pues está generando esta crisis tan berraca de poder colocar las mercancías de los servicios y los bienes por parte de las empresas en el mercado. Y eso vale la pena para que recuperemos, o sea, esta situación vale la pena, creo yo, para que recuperemos análisis que son fundamentales y que hacen parte de la realidad para que estos países nuestros puedan construir políticas económicas propias y que permitan a contribuir a generar beneficios generales para la población, más allá de entrarle en el análisis de a quién le va a ir más mal, a quién le va a ir peor, sino poder mirar como con ojo clínico, síntesis y experiencias que nos permitan construir políticas económicas y una economía política de acuerdo con los intereses nacionales y con las necesidades de progreso del país, mirando qué, las diferencias que existen en términos de desarrollo relativo entre Bolivia, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina y todas esas diferencias que permitan construir allá una senda que resuelva problemas y de verdad, como ya lo dije hace un momento, convierta esta crisis en una verdadera oportunidad para construir fortalezas y oportunidades para corregir las tantas debilidades que quedaron en evidencia producto de la crisis de la COVID. Gracias, Juan Pablo. Vamos con Diego. La siguiente pregunta es enfocada ya al tema post pandemia. ¿Qué características puede tener esa economía mundial después del COVID y cuál podría ser cuál debe ser el rol del Estado y el gasto público en medio de esta, pues para superar la crisis más bien? Y los invitamos a quienes están conectados al webinar para que nos dejen más preguntas. Ya han empezado a llegar algunas, pero pueden ir haciendo más. Vamos a dejar un espacio al final para transmitirle estas preguntas a Diego y a Juan Pablo, y si también consideran que podemos aportar desde la experiencia de ACOPI, también con mucho gusto. Entonces, pues Diego, si nos ayudas con esta siguiente pregunta. Entonces, repito, ¿cuáles son las características después de la economía post pandemia y cuál debería ser el rol del Estado para afrontar la crisis? Bueno, es una pregunta, digamos, bien interesante, como lo planteé al comienzo. O sea, si uno parte de una perspectiva que no es como tan optimista de transformación estructural, eh, es decir, o sea, la economía va a seguir siendo capitalista, evidentemente, pero al final la pregunta es como dentro de qué tipo de capitalismo se va a jugar. eh, y seguramente si se sigue privilegiando el capitalismo guiado por las finanzas, pues va a ser una economía guiada por mucha austeridad, que puede ser, digamos, la fórmula tradicional. Ese puede ser, digamos, un rumbo que puede tomar, digamos, que la ortodoxia económica, digamos, prevalezca, porque si bien ahora en el marco de la crisis, pues todos los hacedores de política son un poco más heterodoxos, un poco un poco en algunos lugares como Inglaterra se ha permitido que el Banco Central tenga ciertas posibilidades de financiar al gobierno. En otros países como Colombia eso no pasa. En general, los países de la región se ha sido como muy intacto con la independencia del Banco Central y adicionalmente con el pago de la deuda. O sea, si esas dos medidas que son claves, no se piensan modificar, pues básicamente lo que viene después de la pandemia para poder seguir pagando la deuda pública tal y como venía y adicionalmente cumplir con los compromisos de los acreedores, pues al final va a ser una economía en muchos países con políticas muy dolorosas, de austeridad, con políticas de una nueva ola de privatización en América Latina, ya de lo último que quede, unas reformas tributarias, digamos, muy estrictas. Si predomina, digamos, la ortodoxia económica, que es lo más posible, al menos, mientras hay cambios, digamos, de gobiernos. En algunos países es posible que, que haya un poco más de flexibilidad en el gasto público, que las reglas fiscales o estas normas de las finanzas balanceadas puedan tener algunas leves transformaciones, pero dependerá mucho al final de qué grupo de poder está. Pero más allá de esto, pues todas estas decisiones vienen fuertemente influenciadas por los organismos multilaterales que condicionan a los gobiernos independientes, muchas veces independientemente de su espectro político, son pocos los que se atreven a desafiarlos. Entonces, ese es como el escenario, digamos, pues más probable que yo veo.
O sea, si uno ve muchos de los líderes, como por ejemplo Angela Merkel, en la crisis del 2008, en la crisis de Grecia estaba en el poder y hoy en Alemania sigue Angela Merkel y sabemos que las políticas fueron de una austeridad muy fuerte. O sea, el, un poco la medicina que se aplicó en Grecia para salir de la crisis profunda, fue unas políticas muy fuertes de reducción del salario real, una ola de privatizaciones y un compromiso de pago a los acreedores. Y creo que eso tampoco ha cambiado mucho en Estados Unidos y en los acreedores. El Fondo Monetario dijo, bueno, vamos a hacer una moratoria para las economías de ingresos bajos. Es tal vez una excepción muy temporal y esto no se va a mantener. Y entonces, claro, esto es contradictorio con la opinión que, pues, que uno creería según su formación, digamos, teórica, pero si uno cree en el rol del gasto público dentro del capitalismo, y no solo el rol del gasto público en el corto plazo, mientras se equilibra la economía, como uno le enseñan en los cursos tradicionales de macro, que realmente el gasto público y la demanda solo sirven en el corto plazo, pero en el largo no, pues esa es una visión, digamos, teórica de la economía, pero y al final es la que ha mostrado que si usted solo hace gasto público para las crisis y luego lo retira, pues al final será un capitalismo con altas concentraciones del ingreso, un capitalismo con problemas distributivos y altos niveles de desigualdad, ¿no? Entonces, al final el rol del gasto público debe ser un gasto público para largo plazo. Sí, esto no quiere, ¿y esto qué implica? O sea, esto implica una ola de inversión social bien importante, de inversión en infraestructura jalonada por el Estado, pero si usted quiere tener un rol de gasto público en el largo plazo, tiene que repensar las finanzas públicas. Y repensar las finanzas públicas es un poco transformar el chip de unas balanzas, de unas finanzas que todo el tiempo tienen que estar balanceadas a unas finanzas públicas en déficit, que no es claro, no es el déficit que usted no pueda pagar los salarios ni nada, pero permitir unos mayores niveles de déficit, porque al final es imposible, es literalmente, digamos, imposible que usted tenga todos los sectores de la economía en superávit. ¿Sí? Es literalmente imposible por las ecuaciones de balance macroeconómico, si uno lo mira en términos teóricos. Entonces, este rol, digamos, del Estado, del gasto público, yo insisto mucho en que tiene que tener una visión no solo por un añito, 2 añitos, no, sino una visión un poco más sostenida, pero no, esto requiere que no veamos que el Estado es como una familia, porque uno en la economía le enseñaron a pensar todo el tiempo que claro, que si usted es una familia y usted está en una crisis muy profunda, usted lo que tiene que hacer es ahorrar y apretarse el cinturón para cuando vienen las crisis, pero cuando usted es un Estado esa lógica no funciona, sobre todo cuando usted tiene una moneda soberana, hay otras formas de replantearlas y de ver las finanzas públicas. Hay una teoría muy bonita de Ava Lerner que plantea de las finanzas funcionales. Hoy hablamos mucho como de las finanzas sanas, pensando que el Estado es como una familia, pero al final las finanzas públicas son las que tienen que reactivar la economía. Los conceptos del multiplicador, del supermultiplicador que hoy estudian muchas escuelas heterodoxas latinoamericanas van a ser, digamos, clave. Entonces, si el rol del Estado simplemente va a ser por ahora en la crisis y después desaparece, lo que vamos a tener es nuevamente, seguiremos siendo la región más desigual del mundo, con altos niveles de concentración del ingreso y la riqueza, que lo vemos en todos los países latinoamericanos. Tendremos unas reformas tributarias para tapar los huecos fiscales y no unos impuestos con un rol redistributivo, que eso va a ser fundamental, el rol redistributivo, digamos, de los impuestos. Entonces, al final ese debe ser el rol, o sea, debe existir un rol de gasto público que mejore la distribución y un rol del gasto público que permita activar la demanda. Esto después de la crisis. Claro, ahora durante la crisis hubo un debate si acá el problema ya no era solo de activar la demanda mientras estemos en la crisis, sino de cómo proveer los servicios básicos, ¿no? Y tal vez por eso Juan Pablo mencionaba el tema de la economía de guerra. O sea, si esta crisis, digamos, del COVID vuelve a haber una nueva oleada y las medidas de confinamiento y cerramiento, pues no se relajan, pues seguramente no tiene sentido reactivar primero la demanda. O sea, lo que hay que suplir básicamente es pensar en una economía de guerra y usted cómo garantiza la oferta, digamos, de bienes básicos. Pero una recuperación, claramente la demanda va a jugar un rol muy importante y eso es lo que ha mostrado la historia de las crisis con el rol del gasto público. Porque es que si no, volvemos a cometer el pecado de 2008 de Estados Unidos. Aplican gasto público 2 años y luego se desaparece. Luego desaparece el gasto público para darle nuevamente poder a los actores financieros. Entonces, pues este keynesianismo bastardo un poco no tiene mucho sentido. Bueno, vamos entonces a ir a la pregunta final y pues aquí me gustaría que habláramos sobre algunos de los temas que para ir cerrando ya esta conversación.
Lo primero, pues, es decir que las economías de América Latina, pues, tienen un gran reto antes de pandemia, que obviamente con esta crisis se agudiza, y es el tema de las profundas desigualdades especialmente en términos de ingresos monetarios de las personas, y esto pues tiene relación directa con uno de los aspectos que ustedes han venido mencionando que va a ser clave para la reactivación, y es la demanda. Entonces, ¿cómo resolver el problema de la desigualdad a la luz de la reactivación de la demanda? Y por supuesto, desde el lado productivo, desde el lado de las empresas, hay unas preocupaciones bastante grandes, y es sin liquidez, con un alto endeudamiento que va a quedar el sector empresarial, porque el primer paquete de medidas económicas, particularmente acá en Colombia, pero en América Latina también fue el de hacer créditos y endeudar a esas empresas. Entonces, si estamos hablando, y lo dice la directora de la OCDE, estamos hablando de una prolongación de crisis de hasta un año mínimo para poder empezar a hablar de una recuperación económica, pues entonces allí tenemos unas dificultades, y una de las propuestas que, por ejemplo, desde un gremio como ACOPI hemos hecho en Colombia es el hecho de hacer una reactivación de las cadenas de valor locales, de cómo hacemos más comercio, fomentamos la industria y fomentamos las cadenas agropecuarias al interior de Colombia. Y una segunda visión es otra vez volver a esos lazos regionales, a ese comercio intrarregional con los países vecinos, con los que tendríamos también un potencial importante para el comercio. Entonces, dejaría esa introducción para las perspectivas económicas, y vamos a darle, pues, primero la palabra a Juan Pablo y en segundo momento a Diego. Pues, a ver, eso de ser futurólogo siempre es como algo difícil. Pero yo creo que uno, para ensayar la futurología, debe como partir de cualquier análisis de perspectiva, de partir del presente. Mira, y bueno, ¿y usted cómo es que está? ¿Sí? Porque si uno se pone mucho a hablar del futuro, se le cierran las puertas del presente. Recuerdo yo esa frase que oí cuando era muy niño. Y en ese sentido, pues hay que sentarse para poder construir digamos, unos planes de reactivación acordes con las necesidades, con las capacidades y con las posibilidades de las poblaciones, de los agentes económicos, hogares, empresas, de las distintas comunidades que hay en América Latina. Pues hay que partir como bueno, ¿y cómo fue que nos cayó esto? ¿Sí? ¿En qué situación estaba usted para poder saber qué método de recuperación le introduce? Eso es como cuando usted entra a un hospital, pues le hacen el triaje y pasa y le hacen una serie de exámenes, y dependiendo de los resultados de esos exámenes, de si usted tiene el pulso muy acelerado o lo tiene bajito, si tiene unos niveles de colesterol altos o le están colapsando órganos del cuerpo, pues le dicen el método para recuperarlo a usted es o este, o este, o este. O sea, a usted no le van a decir, venga, doctor, es que señor, es que a usted le está doliendo un pie y usted tiene quebrado el talón, luego le vamos a aplicar le vamos a hacer un choque eléctrico para curarle el pie que tiene quebrado. Oiga, pues es un método completamente inadecuado, ¿sí? Pero hay que partir de un diagnóstico sincero de la situación en la que estamos para poder definir un quehacer adecuado. Y yo creo que voy a tocar rápidamente una serie de elementos que tenemos que sincerarnos en nuestros países. O sea, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo por dejar de ocultar una serie de realidades que si lo seguimos haciendo, pues no vamos a resolver una serie de problemas. Hay un elemento fundamental de los países que han logrado resolver sus crisis, y es partir de un diagnóstico sincero de la situación. Y para no hacer una referencia a países de América Latina y no ir a tocar como susceptibilidades, voy a hacer una referencia muy vieja, que es la revolución Meiji del Japón, cuando el Comodoro Perry llegó y parqueó 3
buques de guerra frente a las playas del Japón y les digo, señores, si ustedes no me abren las fronteras en un año vuelvo y me les tomo el país. Y el Japón en una autoevaluación dijo, miércoles, nosotros somos un país feudal, no tenemos ningún tipo de desarrollo, no tenemos infraestructura, no tenemos capacidad para innovar, no tenemos ningún tipo de capacidad. Luego, para resolver ese problema, tenemos que hacer la revolución Meiji, que implicó toda una serie de cosas. Y creo que América Latina debería hacerse una evaluación tranquila sobre las situaciones que tiene, por ejemplo, en la situación de las mujeres, en materia de condiciones laborales, que son la población más vulnerable, en materia de inversión de ciencia, tecnología e innovación, en materia de sus cadenas de aprovisionamiento, dónde las tiene ubicadas, en materia de desarrollo industrial, en materia de inversión en artes, en cultura y en entretenimiento, en las condiciones de su población trabajadora y en la capacidad de generación de riqueza de esa población trabajadora, en las posibilidades inmensas de sus empresas, familiares y no familiares, en la capacidad de reacción de los estados, en si estos estados tienen sistemas tributarios democráticos y al servicio del desarrollo, o simplemente al servicio de que América Latina sea un continente exportador neto de capitales, o sea, del cual se fuga su ahorro, o es un continente que dentro de sus países se logran contener los ahorros y aportar al circuito económico nacional. Y así de manera sucesiva. Si las relaciones son adecuadas en materia de cómo hacemos contratos de crédito con los acreedores internacionales, si esos contratos de crédito son adecuados, yo creo que el crédito puede ser una vía para ayudarlo a progresar usted, pero si usted tiene condiciones onerosas, si tiene condiciones leoninas, como llaman los abogados, pues el crédito se convierte en una vía para hundirlo a usted y evitar que usted progrese. Y así de manera sucesiva, creo que podría dar otra serie de ejemplos, pero creo que hoy, frente al reto de la reactivación, el primer análisis que tienen que hacer, y esta reflexión la hago pues porque estamos en el mundo de la academia, es hacer un estudio sincero y tranquilo de las condiciones en las que estamos en estas materias que he mencionado y seguramente me faltan muchas otras materias para poder construir un camino adecuado de solución de la crisis. Porque si se sigue insistiendo en diagnósticos inadecuados, pues va a pasar lo que le pasa al enfermo que lo diagnostican mal, pues no lo curan o incluso le pueden terminar empeorando la enfermedad y causándole incapacidades, inhabilidades que pueden hacer que su vida sea una tragedia por el resto de los años que la mantenga. Y en ese sentido, debemos partir de un diagnóstico adecuado para poder trazar una ruta correcta de reactivación en beneficio de los intereses nacionales de cada una de las naciones de América Latina. Diego. Bueno, las perspectivas de la reactivación, a ver, yo creo que una vez en los modelos básicos de economía le han enseñado que viene un choque y que cuando el choque desaparece uno vuelve a quedar como en el punto de equilibrio, ¿no? Es como los conceptos básicos de economía, pero digamos, usualmente estos modelos están en un tiempo lógico. ¿Esto qué implica hablar del tiempo lógico? Hablar del tiempo lógico implica que cuando yo vuelvo a ese punto de equilibrio es como si todas las cosas siguieran igual y nada más hubiera cambiado, o lo que uno llama siempre ese ceteris o el ceteris paribus en economía, pero la realidad de esta pandemia es que por más de que se restablezcan las condiciones, hay muchos trabajos que ya no van a existir, hay trabajos que van a tomar un largo tiempo en reactivarse. Juan Pablo en algún momento ya mencionaba sectores como el turismo, sectores como el entretenimiento. eh, y al final, pues, creo que entonces las perspectivas son de una reactivación muy, muy lenta. Son de una reactivación bastante lenta porque no solo depende de las medidas del país, sino países que están conectados con el resto del mundo también van a depender de lo que les quiera comprar en el resto del mundo. Y si las condiciones estructurales de esta pandemia global también hacen que la demanda por materias primas, para el caso de nuestros países, también se ralentice, porque la economía es un circuito donde están conectados los stocks y los flujos todo el tiempo, pues lo que vamos a tener es un escenario, digamos, de reactivación bastante lento. Y más aún,
si la prioridad de diferentes gobiernos va a ser seguir, digamos, los preceptos de la ortodoxia de las instituciones globales, de estabilidad macroeconómica y el pago de la deuda. Entonces esto va a implicar, digamos, al menos unos periodos de al menos una década de crecimientos muy lentos. Yo siempre veo que el Banco Mundial y el Fondo Monetario son muy optimistas en que para 2022 ya nuevamente se recupera la senda del crecimiento, pero yo creo que eso no es tan rápido, porque cuando volvamos a esas condiciones normales, seguramente habrán elementos estructurales que han cambiado. Entonces, digamos, yo no soy un poco tan positivo con la reactivación. Creo que va a tomar bastante tiempo y tal vez la velocidad de esta reactivación va a depender fuertemente del compromiso de los gobiernos con el gasto público sostenido, ¿no? Al final no son los mercados financieros los que, ni la banca, ni la financiación privada la que va a volver a llevar, digamos, la economía a unas buenas sendas, eh, sino seguramente tendrá que haber unos mayores niveles de gasto público, así no les guste a muchos, ¿no? Pero sin duda, o sea, no, evidentemente hablar del futuro es complejo, pero en términos de las perspectivas creo que la reactivación, claro, no puede decir que algunos sectores se reactivan, mueven en algunos mercados, nuestros países que tienen altos niveles de informalidad, seguramente la informalidad se reactiva muy rápido, pero esos elementos que permiten flujos importantes de capital, que permiten avances en infraestructura, que permiten avances positivos en política social, se van a demorar en volver, y sobre todo a nuestras regiones que dependen mucho de la financiación, digamos, externa, ¿no? Entonces, yo no soy tan positivo con ese, con ese panorama, ¿no? De hecho, no se ha ido el fantasma de la crisis, de crisis financieras o de crisis cambiarias, ¿no? Algunos países de la región como Brasil o como Colombia han logrado establecer, digamos, mecanismos de acceso directo desde vía swaps a la Reserva Federal, pero eso no lo tienen todos los países de la región. Y ante una nueva ola de la pandemia, lo que puede haber son crisis de tasas de cambio o finalmente crisis financieras y crisis bancarias por los altos niveles de endeudamiento que ya traían las familias y los hogares en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? No olvidemos que ya veníamos de una década de un mayor endeudamiento de las familias con el sector financiero. Entonces, claro, per se la deuda no es mala, el sistema financiero no lo estoy satanizando, es fundamental en una economía monetaria de producción porque permite medios de pago, usted tiene el círculo productivo del capital, cuando las finanzas trabajan para la economía está bien, pero usted tiene esa lógica se invierte y hablamos de que en vez de que las finanzas trabajan para la economía, uno se encuentra con una lógica donde la economía está trabajando para las finanzas, pues evidentemente estas perspectivas de reactivación no son muy positivas. Entonces creo que ese sería, digamos, pues mi balance, ¿no? Mi balance, creo que va a ser un proceso que va a tomar tiempo e incluso puede pasar, seguramente en los próximos años vamos a escuchar un término que se escuchó en los últimos 10 años en la Unión Europea, que se llamaba el estancamiento secular. El estancamiento secular es que usted termina teniendo unas tasas de crecimiento muy pequeñas durante largos periodos que al final no permiten avances significativos en educación, en movilidad social y seguramente sí, volveremos a atender algunos, este año seguramente todos nuestros países tendrán crecimientos o decrecimientos, es decir, PIB negativos y en los años venideros habrán crecimientos, pero muy pequeños, lo que mostrará unas tendencias de estancamiento secular con estancamientos en las dinámicas distributivas. Esa es como pues mi opinión, ¿no? Una economía nunca sabe al final lo que va a suceder, pero creo que si uno mira las crisis anteriores, lo que ha sucedido en los otros lugares y los discursos políticos y las señales que han mandado los mandatarios de diferentes lugares, ese es el camino que espera. Bueno, muchas gracias Juan Pablo y Diego. Tenemos algunas preguntas del público, entonces voy a hacer dos y el que quiera responder porque no están orientadas a ninguno en particular. La primera dice, ¿consideran sano bajar el nivel de impuestos como medida de apoyo para la reactivación del aparato productivo? Y la segunda es, ¿qué tanto golpea esta crisis la economía informal de la región? Entonces, no sé si brevemente los dos hacen una respuesta corta. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor?
La primera es si es sano bajar los impuestos, reducción de impuestos, y la segunda es qué tanto golpea esta crisis a la economía informal, a la economía que está Bueno, con niveles de informalidad. bueno, voy a empezar por la segunda pregunta. Hay algo muy importante y es que, claro, en general, si hay una característica de nuestros países, es que una gran parte de la población vive del día a día o está en lo que podríamos llamar la economía popular o la economía informal. ¿Y qué sucede con esta crisis? Que esta crisis ha llevado a que se mantenga la distancia social y se mantenga el confinamiento, y por lo tanto las personas que viven de vender en los transportes públicos, de las ventas ambulantes, de las pequeñas tiendas y en general de los diferentes oficios de peluquerías y demás, pues no han podido trabajar y son personas que viven del día a día, entonces realmente son personas que no le están pasando nada bien, se ven obligados al rebusque de nuevo. Si uno mira diferentes lugares, ya la cuarentena se empieza a romper por sí sola en diferentes sectores populares de América Latina, porque a pesar de que hay advertencias de respetar las cuarentenas y de que hayan multas y sanciones, los actores de la economía popular, al generar sus ingresos a diario, vivir en el día a día en el rebusque, pues fundamentalmente la crisis los golpea muy fuerte, ¿no? Porque no tienen mecanismos de protección social, no tienen subsidios de desempleo, y a esta población es la que han tratado de llegar los programas de transferencias condicionadas, pero solo llegan a una parte muy, muy pequeña, digamos, de la población. Entonces, evidentemente, esta crisis golpea muy duro a la población informal, que al final son trabajadores independientes precarizados. El tema de los impuestos es un poco más complejo, porque usted puede preguntar, bueno, ¿y a qué tipo de actores les voy a bajar los impuestos, ¿no? Y bajo qué circunstancias, ¿no? O sea, al final usted puede tener, digamos, sí, pues puedo tener dimensiones de que bajo los impuestos para para aliviar las cargas, pero en la visión ortodoxa de las finanzas, pues entonces más adelante le tocará hacer nuevas reformas tributarias para tapar esos huecos que le dejaron. Y además, así usted, digamos, el hueco no solo viene si usted vendría a bajar los impuestos, sino, pues, evidentemente porque hay menores niveles de tributación. Pero claro, eso sería bajo una perspectiva, digamos, pues bastante tradicional de la economía. Como medidas de últimas instancias, los países están tomando medidas alrededor de aplazar los pagos de los impuestos. De hecho, en mi país, Colombia, van a haber 3 días sin IVA, que hay todo un debate alrededor si estos impuestos de valor agregado los puede suprimir algunos días para aliviar las compras de las familias, pero al final estos son, digamos, pañitos de agua, de agua tibia, son unos pañitos muy, muy suaves porque, pues, en una perspectiva muy, muy radical de las formas de ver la moneda, pues usted como Estado al final no necesita de los impuestos para financiarse, ¿sí? Los impuestos más bien tienen un rol redistributivo y más no de financiar, ¿no? Lo que algunos llaman como MMT o Modern Monetary Theory o enfoques neochartalistas. O sea, claro, es una perspectiva radical que puede tener sus limitaciones en países emergentes, ¿no? Pero bajo esa perspectiva, lo que usted necesita es hacer gasto para luego sí poder cobrar, digamos, los buenos impuestos. No tiene mucho sentido, pues, bajar los impuestos si al final no se reactiva la economía, ¿no? O sea, si uno lo parte de esa perspectiva, porque uno que puede decir que fue primero el gasto público o los impuestos. Evidentemente, si usted va a pagar impuestos, tienen que provenir de una actividad que le genere gasto. Y de nada tiene ningún sentido bajar los impuestos si no hay una reactivación económica, ¿no? Entonces, esto hay que verlo realmente con cuidado. Perfecto. Bueno, las siguientes dos preguntas para Juan Pablo. Sí. Ah, bueno, dale. Sí, es para ir avanzando porque tenemos Sí, ahorita unas perfecto, más. perfecto. Entonces, nos pregunta Giancarlo. Buenas noches. Para todos los panelistas se habló de efectuar políticas keynesianas para la reactivación de las economías. Mi consulta es qué parámetros o criterios recomiendan que deben considerar un gobierno para escoger los sectores a los que se focalice el gasto público para la reactivación de una economía. Y la segunda pregunta es, ¿creen ustedes que el área del entretenimiento, arte en general, podría encontrar una vía alterna para recuperarse? Pregunta Mariana Galvar. Juan Pablo, si nos ayudas con esas dos preguntas. A ver, creo que los instrumentos de gasto focalizado
en medio de esta situación en favor de la población, demostraron que son absolutamente limitados. Porque están basados en fotografías que se tomaron antes de la pandemia. Y eso es como buscando con microscopio dónde hay una persona que se está muriendo de hambre en América Latina, cuando esta es una crisis que va a afectar a casi 500 millones de los 650 millones de habitantes de América Latina. Luego, focalizar en cuando a usted se le va a afectar 500 millones de 650 millones de personas, el gasto, sea social o sea productivo, es algo ilógico, no es sensato con la situación. Y en ese sentido lo que debe aplicarse es, en el caso de, por ejemplo, la política social, es un enfoque territorial. Territorios que lo que usted sabe que prima la desigualdad y que están, como se dice coloquialmente, están jodidos, y vaya y implemente un enfoque territorial para aumentarles el gasto. Y es evidente que después de esta situación van a tener que establecerse políticas de gasto público sostenido, dando prioridades a ciertas actividades y reorientando ciertos gastos. Por ejemplo, reorientar algunos gastos en actividades de seguridad y defensa. Tendrán que ser reorientados algunos gastos en actividades de seguridad y defensa. Tendrán que ser reorientados algunos gastos en donde se identifiquen burbujas en la infraestructura, por la necesidad de generar choques que incentiven la demanda de la población. Y también tendrá que crearse una política tributaria que contribuya a corregir la desigualdad, grabando con muchísima más fuerza a una cosa que en las cuentas nacionales se llama el capital financiero, las rentas financieras. En las cuentas nacionales hay un rubro dentro de lo que se llama el excedente bruto de explotación que se denominan las rentas financieras. Y esas rentas financieras están con bajísimas tasas de tributación en todos los países de América Latina y tienen que grabarse con más fuerza, contribuyendo a corregir la desigualdad del sistema tributario. O sea, habrá que tener sistemas tributarios que tengan dos enfoques. Uno, un enfoque redistributivo, y otro, un enfoque del desarrollo. Es decir, que si se crean políticas de exenciones tributarias, sean porque se están planteando actividades de altamente generadoras de valores agregados, de desarrollo científico, técnico y ese tipo de cosas. Hay que generar una catarsis en las políticas económicas de América Latina para crear unos nuevos tipos de políticas económicas. Y además, digamos, eso es como unas líneas generales a mi juicio. El caso particular de las artes, la cultura y el entretenimiento, es que eso necesita una política particular. Necesita de un lado, ¿y por qué una política particular? Por dos razones. Porque los artistas o cultores en América Latina son de informalidad. O sea, en ese sector prima la informalidad muy fuerte. Luego hay que establecer que ellos sean beneficiarios de una política social que les permita una renta básica, una renta mínima, una renta de vida digna o un salario mínimo. Llámenla ustedes como quieran llamarles, pero que sea una renta que les permita mantener la demanda por bienes básicos, incluido vivienda, incluyendo la cultura allí, ¿sí? Eso como de un lado. De otro lado, ese sector necesita una política que incentive la demanda, bregando a crear un fenómeno que en economía se denominan las demandas irreversibles. ¿Por qué razón? Porque en medio de esta situación, la demanda por entretenimiento, por creaciones, por cuenta de las plataformas tecnológicas, de las OTTs, de las over the top y ese tipo de cosas, la demanda por ese tipo de creaciones se está yendo hacia lo extranjero. O sea, hacia las producciones de origen de Estados Unidos, de Europa, que son las principales potencias productoras de entretenimiento, de creaciones y de todo ese tipo de cosas. Y está debilitando la demanda por creaciones nacionales.
Y en ese sentido se necesitaría para reactivar, para ir creando un proceso de reactivación en ese sector, que en los países de América Latina se modifique la cuota, las políticas de cuotas de pantalla. Es decir, que se le dé mayor prioridad a las creaciones nacionales, para que se le dé salida a esa oferta de creaciones de los cultores nacionales y que puedan asentarse en el público de América Latina y acentuar la creación de identidad nacional, mantener ese pegamento de identidad nacional. Ustedes no se imaginan cómo la identidad nacional juega un papel estratégico y fundamental en la superación de crisis como esta o cualquier otra, pero esta particular, la identidad nacional es fundamental. Y si nosotros permitimos que las identidades nacionales se debiliten, el proceso de recuperación será muy difícil. Además, porque esa mayor demanda por lo extranjero está creando un proceso de que las regalías se vayan hacia afuera. Eso de un lado, en la demanda. Y en la oferta, la producción de creaciones culturales es muy particular porque allá hay una serie de personajes que son muy importantes para el mantenimiento de lenguajes, de tradiciones culturales, artísticas, de memorias nacionales que hay que cuidar en estos momentos. Hay que lanzar como una especie de política de arca de Noé, de escogerlos para salvarlos y protegerlos, cuidando nuestra identidad nacional. Yo lo voy a explicar con un ejemplo y concluyo aquí en Colombia. En Colombia hay un artista que es el único que es dueño de una escuela que se llama el Teatro del Silencio. Eso es más conocido como el mimo, el teatro del mimo, el de Marcel Marceau y ese tipo de cosas. Él es el único dueño de ese lenguaje en Colombia. Si esa persona se muere o desaparece, ya quebró su teatro, ya cerró su escuela, se va a perder la posibilidad de enseñarle a los artistas colombianos, a los teatreros colombianos, esas técnicas. Y para poderlas recuperar pasarán 20 o 30 años. Y así pasa con muchos lenguajes artísticos. Estoy mencionando el teatro, pero pasa en la literatura, en el cine, en la escritura, en una cantidad de cosas. Luego es necesario proteger esos artistas, esos lenguajes, capitales, infraestructuras para poder salvaguardar el sector. Y de ahí trazar un plan de reactivación que sea acorde con las realidades del contacto social, pero con un énfasis fundamental en las demandas del público de América Latina, para que esas demandas se muevan hacia la oferta de creaciones de origen nacional. Eso esbozaría yo como de manera gruesa en ese sector que es tan particular para la identidad nacional y para la superación de una crisis como la que estamos viviendo. Bueno, si los organizadores nos permiten, vamos entonces a tomar otros 10 minutos para resolver las tres preguntas que nos quedan. Dice Joshua Belot, para el primer panelista, asumo que es Diego. Dice, ¿existe un modo de producción que no sea el capitalista en el mundo? ¿Se lo quiere cambiar o mejorar? ¿O cuál es la opción? Esa es la primera pregunta para Diego. La segunda, dice también Joshua, al igual que en otras crisis, la política de activar o reactivar la demanda y la misma crisis causa que los ciudadanos se refugien en una moneda más fuerte o se mantienen su preferencia por la liquidez en moneda nacional, que es la que utiliza para bienes de primera necesidad. Bueno, listo. Bueno, respondamos las dos preguntas. Muchas gracias, Joshua, por las preguntas. Pues evidentemente en la historia han existido diferentes modos de producción y de acumulación que diferentes al capitalismo, ¿no? Al final, la definición de economía que a mí más me gusta no es la que uno usualmente le enseñan en los libros de texto de es que la economía es la asignación eficiente de los recursos escasos, sino al final la economía es estudiar las leyes de la producción, la distribución y la acumulación, y eso se puede hacer a través de diferentes sistemas. Yo creo que un poco el proceso para avanzar en un mejor bienestar para los seres humanos, que al final lo que uno quiere con la economía, pasa por matizar el capitalismo. O sea, los últimos 20 años hemos estado en un capitalismo muy agresivo, muy jalado por las finanzas, que ha tenido unas consecuencias distributivas muy importantes. Un capitalismo que está dejando atrás a muchas personas, un capitalismo que hace que una generación joven tenga que trabajar 4 veces más que sus padres
para comprar una vivienda, un capitalismo que deslocalizó mucho la producción y se centró más en las finanzas y olvidó, digamos, la producción nacional. Entonces, eso es un punto, digamos, bien importante por lo que uno repiensa de mejorar un capitalismo. Y seguramente los cambios al capitalismo tendrán que pasar por las mejoras al cambio climático y demás. Seguramente en 200 años ya no hablaremos capitalismo, sino pues otra cosa que no sabemos. Esa será la gran pregunta, pero evidentemente sí el capitalismo tiene que matizarse y tener una orientación, digamos, en términos distributivos muchísimo, muchísimo mejor. Y la otra pregunta que me haces es, tú me dices, bueno, que si uno para reactivar la demanda hace que la gente se refugie en una moneda más fuerte, pues no necesariamente, eso va a depender de qué tanta confianza tiene usted en la moneda soberana. Evidentemente, si no hay confianza, digamos, en la moneda, pues usted no puede tratar de reactivar, digamos, la demanda con expansión y política monetaria, pero usted tiene confianza en la moneda, digamos sí. Entonces creo que eso va a depender mucho más pues de las condiciones y de la confianza que haya en los bancos centrales, ¿no? Creo que eso al final es lo que sucede. O sea, esa preferencia por la liquidez más que de si por moneda local o por moneda extranjera, tiene más que tenga que ver con una política de reactivación de la demanda, tiene que ver es con la confianza que hay en la moneda y también con el tipo, digamos, de moneda que se usa como bien de cambio. Entonces creo que no necesariamente está asociado a reactivar la demanda esa, esa preferencia por la liquidez. Creo que hay unas causas estructurales más grandes como los tipos de política y la confianza que tienen los ciudadanos en su moneda. O sea, Estados Unidos, pues nadie nunca duda del dólar y evidentemente pues Estados Unidos después de 2008 ha hecho políticas de quantitative easing, de relajamiento monetario muy, muy grande y pues eso no hace que se refugien en el euro o en otro tipo, digamos, pues de monedas. Claro, esto es un caso muy extremo porque es Estados Unidos, pero para no ir tan lejos, otros países con monedas, digamos, o con monedas con alta confianza, pues no suele suceder que la gente cambie fácilmente sus preferencias. Más bien es donde no hay confianza en la moneda, que eso viene de acumularse en los años, las pérdidas de las confianzas, donde han habido crisis cambiarias profundas, caso de Argentina, por ejemplo, pues siempre hay un temor porque queda en la memoria de las personas esa pérdida de la confianza en la moneda. Creo que tiene que ver más con eso que con políticas de reactivar la demanda. Bueno, vamos entonces, Juan Pablo, con la última pregunta. Pregunta Luis Molina. Buenas noches, quería hacer una pregunta. ¿Cuáles serán las estrategias que debe asumir tanto el Estado como los inversionistas privados para nuevamente dinamizar la economía en las regiones, principalmente pues América Latina? En esta situación en la que estamos, el sartén por el mango lo tienes el Estado. O sea, a esta fase en la que estamos, que es en la fase como entre la precrisis y la crisis, donde ni siquiera hemos terminado la primera oleada de contagio, o sea, todavía estamos en desarrollo de la primera oleada de contagio, ya le está despuntando el inicio de lo que sigue, que es las declaraciones de bancarrota. En Estados Unidos dicen que en estos tiempos se frotan las manos los abogados de bancarrota y los cabilderos. El cabildero allá es el lobista, la persona que intriga en favor de un interés privado porque la legislación, porque las medidas, ya sea el gobierno o las reformas en el Congreso, eso es algo muy regulado allá, beneficien a un sector privado en particular. Existe en todo el mundo, lo que pasa es que no es tan abierto ni tan regulado abiertamente como sucede en los Estados Unidos. Y ya hemos visto cómo una LATAM, que es la aerolínea más importante de América Latina, acaba de pedir cancha en el artículo 11 de la ley de quiebras norteamericanas. Avianca, que es una aerolínea de origen colombiano, pero ya es de inversionistas norteamericanos, también ha pedido cancha allá. Hertz, que es un importante concesionario de vehículos para
rentas, ya se está pidiendo cancha en leyes de bancarrotas. Y lo que vamos a ver en adelante es como una cascada de empresas de distintos tamaños se van a someter a procesos de bancarrota. Eso tiene distintos tecnicismos o nombres jurídicos bajo los cuales se cubren en los países de acuerdo a las legislaciones que tengan, pero se les llaman o procesos de insolvencia o de todo eso. Pero hay un hecho cierto: las instituciones estatales encargadas de administrar los procesos de bancarrota, de insolvencia, a lo largo del mundo, son básicamente o son de las pocas instituciones que están aumentando en porciones importantes la contratación de mano de obra por esta situación. Y describo todo esto porque el sector privado, la verdad, está muy maniatado de la situación, porque esta es una crisis de demanda y de oferta que tiene una particularidad, que por eso se asemeja a la economía de guerra, y es que las medidas de confinamiento le impiden al capital explotar al trabajo. Las medidas de confinamiento impiden que la empresa, que es el centro de producción, logre que coincidan el trabajo con el capital, o ya sea el capital en dinero que se paga en salario y que permite operar y comprar insumos, o el capital en materia física, las plantas, las maquinarias y todo eso. Y esa situación que impide explotar el trabajo, pues le impide a las empresas generar riqueza. Y como impide que se explote y en ese se genera riqueza, pues afecta la demanda. Y al afectar la demanda, pues las empresas no venden. Luego el actor principal que tiene posibilidades para actuar no es la empresa privada, es el Estado. Es más, hasta las empresas más grandes, en un estudio que citó hace un momento, María Alejandra, pues tienen caja para aguantar 2 meses o 3 meses, no tienen caja para aguantar más. Si la situación de confinamiento sigue, esas empresas no van a tener caja. O sea, ¿quién se iba a imaginar que un gigante como Boeing, una empresa centenaria, le iba a pedir cancha como le está pidiendo al gobierno norteamericano? Y es el gobierno norteamericano el que la está salvando. Luego, en este momento, el principal actor en la precrisis, la reactivación, recuperación y superación final de la crisis es el Estado, a través de los instrumentos de política económica que tiene. Y en materia nacional, pues lo que hay es que los distintos sectores de la vida, de las vidas de los países, es sentar al Estado y decirle: bueno, señores, ¿ustedes cómo es que van a garantizar que nosotros pasemos este charco, pasemos esta situación tan adversa y podamos superarla y reconstruir una senda? Y en eso van a caer todos: el sector privado, grande, pequeño, mediano, de todos los tamaños y de todos los pelambres, y las poblaciones trabajadoras en la informalidad o en la formalidad van a hacer que el Estado tenga que que los actores privados le pidan cancha al Estado. En el caso particular de Colombia, ya hay un proceso en el cual, por ejemplo, toda la universidad, sin importar su origen, su naturaleza pública o privada, le está pidiendo cancha al Estado diciendo: ¿y usted cómo es que me va a salvar a mí con mecanismos para aliviar esta caída de demanda tan berraca que voy a tener? Porque el próximo semestre, estoy hablando del caso particular de Colombia, se me va a caer la demanda por pregrados y posgrados entre 40, 50 y más por ciento. Y en este sentido, el único que tiene el músculo y la capacidad para afrontar esta crisis y hacer políticas que permitan que la cosa no sea más jodida y que la recuperación no sea más lenta de lo que debería ser y pueda acelerarse, es el Estado a través de los mecanismos de política económica. Permítanme abusar de la confianza y hacer una última pregunta, pero me parece importante para dejar un mensaje final, que la respondan por favor Diego y Juan Pablo. Es una pregunta anónima, dice: quisiera preguntar cuál sería la mejor estrategia de los jóvenes universitarios con respecto a la situación, animarse a emprender en este momento o entrar al mercado laboral más tarde. Entonces, si podemos dar algún mensaje final ya con esta pregunta. Si quiere primero Diego y cierra Juan Pablo. Bueno, no, pues al final yo creo que haya o no haya una crisis, la decisión de emprender o emplearse, creo que tiene que ver pues, con diferentes factores. Yo creo que tiene que ver con un factor de circunstancias, con un factor de experiencias,
Yo creo que a veces emprender de cero es mucho más difícil que cuando las personas conocen un sector y conocen las herramientas para poder hacer un emprendimiento. No es el único, no es el único caso. Pero yo creo que en medio de una crisis ambos caminos son, pues son igual de retadores. Son igual de retadores porque evidentemente cuando en el pues si usted como empresario no tiene expectativas hacia el futuro, va a ser mucho más difícil encontrar un empleo, pero esa misma carencia de expectativas hacia el futuro también están en el campo de juego, digamos, del emprendedor. Entonces, creo que al final toca tener los diferentes mecanismos sobre la mano y tomar las decisiones según las circunstancias, según los diferentes tipos de apoyos que uno tenga, las facilidades que haya de acceso a créditos, de apoyos familiares, de conocimiento de los sectores. Yo creo que eso es importante. Entonces, yo creo que para esto no hay una única respuesta, porque sin crisis o con crisis, pues creo que ambas decisiones dependen de personalidades, de proyectos de vida, de diferentes formas, pero claramente en la crisis ambos caminos son igual de retadores y yo no me atrevería a decir cuál es mejor. Juan Pablo. Yo diría un par de cosas. Una, pues, a la que aprovechen la universidad, es lo primero, ¿no? O sea, que no se pongan a pensar mucho en que no, ¿qué voy a hacer yo si emprendo, si me voy a poner a trabajar o a iniciar un proceso de emprendimiento? Antes de pensar en ese futuro, pues piensen en el presente. Insisto sobre esa frase, que quien piensa mucho en las puertas del futuro se le cierran las del presente. Y en ese sentido aprovechen la universidad. Eso es un espacio, un lugar que realmente es muy bello en la vida de cualquier persona. Es un lugar donde uno forma el pensamiento crítico, se forma una visión del mundo, puede educarse en democracia, en filosofía, en tantas cosas que la universidad le puede permitir a uno. Eh, incluso, incluso hace unos días estaba yo viendo una conferencia de un gran filósofo que tuvo Colombia, que se llamaba Carlos Gaviria Díaz. Carlos Gaviria Díaz fue candidato presidencial, pero ante todo era un filósofo. Creo que fue uno de los grandes filósofos latinoamericanos, que pues no es muy conocido, pero es un gran filósofo. Es más, le recomendaría a esta juventud que nos está viendo que busque una charla, le dedique los 40 minutos que tiene, una charla que él da en un colegio prestigioso de aquí de Bogotá, que se llama Educación para la Democracia. Es muy bella porque hace unas reflexiones muy profundas sobre el sentido de la educación. Y el maestro Carlos Gaviria decía que en las universidades no deberían enseñar carreras como derecho o ingeniería o ese tipo de cosas, que eso lo pueden enseñar los institutos tecnológicos o de formación científico-técnica, que la universidad es para otra cosa, que la universidad es para crear al ser humano en las reflexiones más profundas, en el pensamiento crítico, en toda una serie de cosas que le permiten a uno tener una visión de la vida que no importa en el campo en el que uno se desenvuelva, pero le ayudan a desenvolverse apropiadamente. Esa es como la primera idea que les dejaría. Y la segunda idea que les dejaría es que aprendan a estudiar las contradicciones propias de la crisis, la dialéctica que hay en ellas. El mundo en los últimos 30 años es muy rico en eso. Cuando iniciaron, cuando cayó el muro de Berlín, un filósofo norteamericano nos dijo que estábamos en la última etapa de la historia de la humanidad y que ahora en adelante lo único que se vendría eran tiempos de prosperidad sostenida a lo largo del tiempo. Y lo que ha habido en los últimos 30 años es un proceso inmenso de inestabilidad económica, política, social y de unas sociedades que cada vez viven más en crisis. Y aprovechen la universidad para estudiar y comprender ese fenómeno y el estudio de ese fenómeno indistintamente de donde se ubiquen. Si tienen la actitud para ser empresarios, a mí me gusta más el término empresarios que emprendedor, ser empresarios, pues usen esa formación. O si tienen la actitud para ser trabajadores, pues también usen ese conocimiento, pero aprovechen la universidad para
usar ese tiempo para hacer reflexiones profundas y además educarse en la dialéctica de la crisis y conocer todo ese fenómeno que en los últimos 30 años ha sido muy rico. Claro está, partiendo de que estudien a profundidad la realidad que está viviendo su país, su región y el mundo en medio de la crisis actual, y que desde este punto de referencia miren el pasado y miren el futuro, pero siempre mantengan abiertas las puertas del presente y aprovechen este momento como único, porque esa es un agua que correrá por debajo del río, es un agua del tiempo que ustedes no volverán a tener a lo largo de su vida. Bueno, muchísimas gracias Juan Pablo, Diego. Gracias a la universidad también por esta invitación, por abrir este espacio para compartir con ustedes también pues una experiencia desde Colombia. Perdonen que no alcancemos de pronto a hablar sobre otras temáticas que también serían muy interesantes y pues deseándoles éxitos. No sé si haya pues unas palabras finales. Muchísimas gracias a la universidad por abrirnos este espacio. Bueno, no, muchas gracias a Alejandra por la invitación, a María del Pilar, a Paola y a todas las personas de la universidad por invitarnos. Realmente es muy interesante compartir con otras personas de nuestra región en América Latina, y de nuevo muchas gracias a todos los que nos siguieron por Zoom y por el Facebook Live. Muchísimas gracias. Yo también muchas gracias por la invitación. Mis saludos muy afectuosos a María Alejandra y a Diego, y también, por supuesto, a mis amigos. Espero que algún día choquemos las manos de la Universidad Privada de Bolivia, y pues evidentemente reiterarles el agradecimiento por esta amable y muy grata invitación que nos hicieron a nosotros aquí, estos colombianos que también quieren mucho a los bolivianos. Bueno, muchas gracias Diego, Juan Pablo, Alejandra. Realmente nos han dado una hora y media y nos hemos pasado del tiempo de un conversatorio muy interesante. Lamentablemente hay quedado preguntas que no han podido ser atendidas, y esto nos da idea a pensar de que han quedado temas en el tintero y tal vez podríamos pensar en reunirnos nuevamente para continuar este tipo de actividades. Muy agradecidas por el tiempo y por la interesante charla que nos han dado. Gracias de verdad. A ustedes muchas gracias, muy amables. Listo, mil gracias por todo. Fue un momento bien interesante de reflexión y de oír opiniones diferentes, ¿no? Bien. Bueno, como nos hemos pasado un poco del tiempo, yo creo que vamos a tener que cerrar acá. Pero esta es una oportunidad para conocernos y como decía Juan Pablo, quién sabe vernos personalmente en el futuro. En el corto plazo creo que apuntaríamos a reunirnos nuevamente en otro seminario. Claro.